Om Namah Shivaya, te doy la bienvenida a este episodio número 4 de Conversaciones del Ser. Mi nombre es Ishvari y hoy voy a compartir contigo mi reflexión sobre cómo cumplir las resoluciones del nuevo año. Me emociona mucho volver a encontrarme con ustedes en este espacio, lanzar un nuevo episodio de mi podcast después de 3 meses de la última conversación, y qué mejor oportunidad que el inicio de un nuevo año. La última edición fue en octubre del año pasado, 2024. En noviembre me uní a una peregrinación maravillosa por India que espero contarles en el próximo episodio. A mi regreso, a mediados de diciembre, ofrecí el último retiro del año en Vanadurga Ashram de yoga, ayurveda y detox. Fue un encuentro extraordinario con personas maravillosas, realmente una experiencia muy inspiradora para finalizar el año. Y también en el mes de diciembre, inclusive antes del retiro, comencé a experimentar algunos altibajos de salud. Mi sistema digestivo no ha estado funcionando de la mejor manera. De hecho, del retiro salí directamente a urgencias y a hospitalización por un fuertísimo dolor abdominal, y desde entonces pues he necesitado cuidar muchísimo más de mí. Ya desde mediados de enero, gracias a Dios, me siento muchísimo mejor. He venido recuperando la salud, la energía, así que últimamente he decidido retomar algunas de las actividades que venía realizando como esta. Y ya que estamos comenzando un nuevo año, conecté con esas resoluciones o intenciones que muchos de nosotros nos proponemos para comenzar un nuevo ciclo, ¿no? Es muy común que comenzando un nuevo año nos demos el espacio para pensar, para reflexionar qué es lo que queremos cumplir en este nuevo ciclo. Y eso surge también de una práctica que he realizado hace algunos años con mi familia más cercana. Se trata de regalarnos ese tiempo de reflexión personal antes de que finalice el año y escribir las conclusiones. Normalmente pensamos en 3 cosas. La primera de ellas es lo que agradecemos del año que termina, en términos de lo que pudimos vivir, las experiencias, las personas con las que pudimos compartir, todos aquellos regalos que nos dio la vida, a veces dulces, a veces no tanto, que finalmente pues nos ayudaron a avanzar, a crecer durante ese año. Siento que es algo muy importante y muy poderoso, sobre todo porque cuando nos enfocamos en agradecer por aquellas cosas, experiencias que recibimos, expandimos el corazón y nos sintonizamos con aquella energía de la abundancia para seguir atrayendo más de eso que agradecemos. Lo contrario de la gratitud es la queja, es el sentimiento de carencia, de falta, y eso ocurre cuando nos enfocamos en aquellas cosas que sentimos que no tenemos y dejamos por eso de ver aquello inmenso y maravilloso que tenemos. Entonces, lo primero es una práctica de gratitud. La segunda cosa que escribimos es aquello que queremos soltar y dejar ir, aquello que nos ha generado tal vez alguna carga emocional y que tal vez ya cumplió su ciclo, ya pues la experiencia ocurrió, y por tanto es importante, como todo lo que tiene que ver con las emociones, aprender de ellas y dejarlas ir. Las emociones son pasajeras y muchas veces nos quedamos pegados a esas emociones, tal vez de duelo, de tristeza, de desilusión por alguna circunstancia que ocurrió durante el año. Entonces queremos superar eso, tomar el aprendizaje y abrir espacio para nuevas experiencias, para avanzar a partir de esos aprendizajes y para atraer nuevas cosas en nuestra vida. También aquello que queremos dejar es lo que sentimos que no nos ha sido muy útil, ¿no? Aquellos comportamientos, aquellos hábitos que queremos transformar y que queremos cambiar. Sobre eso voy a profundizar más adelante, porque de ahí salen muchas de las resoluciones. De hecho, el papel en el que escribimos aquello que queremos dejar atrás lo quemamos, lo sometemos al fuego, que tiene una connotación espiritual muy profunda porque es el elemento de la transformación, del cambio. Convierte, por ejemplo, el papel en cenizas y, como el fénix, permite que de estas cenizas renazcan nuevas cosas.
Lo tercero que escribimos son precisamente esas resoluciones, esas intenciones para el nuevo año. Son todos aquellos sueños, proyectos, acciones que queremos iniciar, que nos inspiran, que nos llenan de esperanza, viendo este nuevo ciclo como una oportunidad de realización y de crecimiento. Esa es una parte muy importante, por supuesto, definir qué queremos para el nuevo ciclo. Bueno, a mí me ha gustado mucho planear lo que voy a hacer por adelantado, y más ahora que soy emprendedora, mi propia jefa, pues necesito definir con antelación lo que se hace, ¿no? Lo hacemos para las empresas. Quienes trabajan en el mundo corporativo saben que se realiza un plan, inclusive no solamente del año, sino a 5 o 10 años, dependiendo de la empresa, de la industria, de la cultura. Y según eso, pues se van poniendo a disposición los recursos y las preparaciones que se necesitan para cumplir con esos planes. Creo que en la vida personal también es importante hacer eso, visualizar qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, e ir trazando ese camino para que las acciones de nuestro día a día contribuyan con ese avance. Y creo que es fundamental tomarse el tiempo de realizar este ejercicio de reflexión personal, porque somos nosotros y únicamente nosotros los responsables de nuestra propia vida. Si nosotros no definimos qué es lo que queremos hacer, por qué queremos hacerlo, nadie lo va a hacer por nosotros. O tal vez sí. Y muchas veces ahí es donde hay conflictos y diferencias, porque terminamos en el día a día haciendo lo que otros esperan de nosotros, tal vez trasegando por la vida en piloto automático sin un sentido profundo de propósito, que es aquello que nos da la motivación y esa energía, ese ánimo para levantarnos todos los días, y también para atravesar y sobrepasar los obstáculos que nos presenta la vida. Así las cosas, hoy quiero compartir contigo 7 pasos que a mí me han funcionado para no solamente definir las resoluciones del nuevo año, sino también para intentar cumplirlas en la medida de las posibilidades. Y aclaro esto último porque una cosa es normalmente lo que planeamos y otra es lo que ocurre en la realidad. Por eso es tan importante ser conscientes de eso, ser flexibles e ir ajustando. De eso se trata la vida. Esto no significa de ninguna manera dejar de hacer planes o de tener metas y como ir viendo a ver qué nos trae la vida, no, para nada. De hecho, dicen los maestros que quien falla en planear, planea para fallar. Por eso la realización de un plan es muy, muy importante. Igual de importante es desapegarse de los resultados. Esa es una de las grandes enseñanzas espirituales del Bhagavad Gita, de ese libro maravilloso que estudiamos en la filosofía del yoga. Hacer lo que esté en nuestras manos para cumplir esos sueños, esos propósitos, y dejar los resultados con todas las incertidumbres que trae la vida, que son perfectas, a la conciencia superior, a esa energía que nos excede, que todo lo armoniza y que muchos llamamos Dios. Yo, por mi parte, les cuento que la definición de resoluciones y planeación de este año ha sido bastante particular, porque después de esa reflexión siento que hay lecciones de la vida que no he aprendido, que he venido percibiendo de manera muy sutil en los últimos años, pero definitivamente en el último año la vida se ha encargado de traer esas nuevas experiencias con más contundencia y con más fuerza. Me refiero al aprendizaje de parar, de tomar las cosas de manera más relajada, de cuidar un poco más de mí, de evitar sobrehacer y excederme en el esfuerzo, y también de evitar esa ilusión de querer controlarlo todo. Siento que he mejorado un poco en los últimos años, no obstante, también creo que es evidente que aún necesito seguir evolucionando en ese sentido, y por eso en particular en el año anterior, pues la vida me trajo un maestro infalible y que no puedo ignorar. Se trata del dolor, que estuvo presente durante muchísimo tiempo del año pasado, aún continúa allí, pero pues el dolor finalmente me hace parar o me hace parar, nada que hacer. Y pues creo que el año pasado no aprendí completamente la lección.
dejé para el segundo semestre del año todas las cosas que tenía programadas para el año completo, dado que en los primeros meses del año estuve incapacitada por un procedimiento quirúrgico muy fuerte que me hicieron, de el que tal vez muchos de los que están escuchando ya conocen, si no les invito a escuchar los primeros episodios del podcast. Y por eso decidí que mi principal resolución e intención de este año es cuidar de mí, es restaurar mi salud, es volver a un estado de equilibrio y de energía en el que pueda comenzar a hacer otras cosas. Así que me voy a dar los primeros meses del año para cumplir con ese objetivo, por supuesto pidiendo mucho la gracia divina, porque también una de las grandes cosas que aprendí el año pasado con la experiencia de salud que viví es que la salud no es algo que controlo completamente, puedo influenciarla muchísimo con los hábitos, con el pensamiento positivo, no obstante, no está en mis manos asegurar que esté funcionando plenamente al 100%. Y eso lo he ratificado a lo largo de los últimos meses, así que también quiero continuar profundizando en mi práctica espiritual para entender los designios que esa conciencia superior tiene para mí, aceptando lo que venga. Pero bueno, la idea no es ponerme trágica, sino compartir con ustedes que mi intención de este año es cuidar de mí en la medida en que Dios lo quiera, recuperar mi salud. Me voy a dar algunos meses y si se presenta este resultado voy a retomar la planeación de mis cursos, retiros. Tengo otros nuevos proyectos en mente que también quisiera comenzar, entonces les iré contando. Y ya para entrar en el tema central de este episodio, voy a comenzar a hablarles sobre los 7 pasos para cumplir las resoluciones del nuevo año. El primer paso es tener claridad sobre cuál es mi propósito de vida y alinear a él esas intenciones y resoluciones que estoy fijando. La pregunta de cuál es mi propósito de vida es realmente profunda y siento que muchas veces no está tan clara. Pues a mí me pasó, la verdad, la primera vez que conscientemente me hice esa pregunta, me fue bastante difícil encontrar la respuesta, porque muchas veces pensamos en términos del hacer, de lo que quiero hacer, lo que quiero estudiar, el trabajo que quiero conseguir, la pareja que quiero encontrar, la casa que quiero comprar, ¿sí? En términos más del hacer que del ser. Y de eso se trata el propósito de vida, de conectarse con el ser, con aquello que soy en esencia, con todas mis particularidades, con aquello único que traigo al mundo para expresarme como manifestación divina. El propósito de vida es de hecho algo más profundo, algo que subyace todas esas actividades que pudiesen parecer independientes. El propósito es aquello de lo cual deberían surgir las acciones que nos proponemos en la vida y aquel derrotero que nos permite alinearlas. Por ejemplo, es muy diferente decidir que quiero trabajar porque, pues bueno, de algo tengo que vivir, algo tengo que hacer en la vida, no importa en qué, a cuando lo hago porque quiero servir al mundo, porque es algo que me permite el crecimiento profesional, personal, que me realiza. O también cuando quiero comprar una casa, un lugar de vivienda para demostrar que tengo recursos económicos, a cuando lo hago porque quiero tener un lugar agradable en el que pasar tiempo con mi familia, en el que disfrutar con ellos, en el que poder realizar aquellas cosas que me gusta hacer. Son 2 ejemplos de la misma actividad, de la misma acción, con propósitos diferentes. El propósito de vida está muy relacionado con la misión, aquello que siento que vine a hacer en esta vida, aquello que quiero hacer con ella en términos de lo que perdure, lo que más sirva al mundo. Y aquí puede ser de mucha utilidad preguntarse cuáles son los dones que me han sido otorgados en la vida. Por ejemplo, recurriendo a los recuerdos de qué me gustaba hacer en la infancia, que disfrutaba hacer por horas sin darme cuenta del paso del tiempo, que me fluía naturalmente y me hacía sentir felicidad. También más adelante en la vida, que es aquello
por lo que las personas recurren a mí, en que ven algún tipo de sabiduría, de autoridad para preguntarme. Eso también me da luces sobre mis dones. Cuando realizo acciones o mi trabajo está relacionado con mis dones, lo voy a disfrutar muchísimo más. Es algo que ejercer me hace muy feliz, que además fluye sin mayor esfuerzo. Es algo que puedo hacer de manera natural y también es aquello con lo que puedo servir mejor a los otros. Por eso todos tenemos dones diferentes, porque el mundo necesita diferentes tipos de habilidades de servicio y ese don que cada uno de nosotros tiene es único, ese don o esos dones. Entonces, si no lo sabes aún, te invito a que descubras, a que te des cuenta de cuáles son esos dones que te han sido dados para que los consideres en el resto de los pasos del ejercicio. Y también identificar cuáles son esas necesidades que considero más apremiantes en el mundo y cómo puedo utilizar mis dones para ayudar a resolverlas. Esto da un sentido profundo de propósito, no solamente por el hecho de ayudar per se, de servir al mundo. Los yogis y los maestros, inclusive de todas las tradiciones espirituales, dicen que el ayudar a otros hace parte fundamental de nuestra felicidad propia. Fíjense también que Dan Buettner, en su documental de las zonas azules, de aquellos lugares en donde hay una alta proporción de la población que vive más allá de los 100 años, encontró en particular en una comunidad en Estados Unidos que el hecho de servir, de organizarse para servir permanentemente a otros, también genera un estado de bienestar físico, mental, espiritual que mantiene la longevidad. Así que no es algo solamente que nos genera beneficios, sino también que nos permite vivir de manera más alegre y armoniosa. Varios de los elementos que he mencionado están considerados en un concepto japonés llamado Ikigai, que se define como la razón de vivir, la razón de ser, lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Según la cultura japonesa, todos nosotros tenemos un Ikigai, y por eso queremos dedicar el tiempo y el esfuerzo para encontrarlo, porque es aquello que trae sentido y satisfacción a la vida. Ikigai es una palabra que se compone de dos raíces, Iki, que significa vida, y Gai, que significa valor. Miren qué hermoso esto, el valor de la vida en términos del significado, de cómo la usamos de la manera más provechosa, sabiendo que la vida de cada uno de nosotros es muy significativa porque somos únicos, de manera que nuestro aporte al mundo también es único. Para encontrar nuestro Ikigai se identifican 4 elementos. Normalmente ustedes pueden encontrar la representación gráfica de esta metodología como 4 círculos en intersección, y la intersección de ellos es justamente el Ikigai, el propósito. Uno de esos círculos es lo que amamos hacer, otro lo que podemos hacer bien, en lo que somos buenos, otro lo que el mundo necesita y un último que indica aquellas cosas que nos pueden pagar por hacer. La intersección de estos 4 aspectos es lo que genera el Ikigai, el propósito. También mencioné que los japoneses hablan de lograr satisfacción en la vida y esto está completamente relacionado con ese propósito último que nos enseña la filosofía tradicional del yoga, que es redescubrir que somos dicha absoluta, que somos felicidad y vivir felices. La vida, por más que nos traiga situaciones dolorosas y retadoras, no se trata de sufrir. También con el estudio de esta filosofía y la práctica espiritual aprendemos que tenemos la posibilidad de decidir si somos felices o si sufrimos en cada una de las situaciones de la vida, porque realmente lo que ocurre es neutro. La interpretación se la damos nosotros mismos a través de la percepción de nuestra mente. Por eso también tan útil entrenar la mente para ajustar ese filtro. Y dado que el propósito de la vida humana es vivir en felicidad, la filosofía tradicional del yoga menciona 4 propósitos en los que podemos enfocar nuestra vida y que nos permiten ir avanzando en conectar con esa dicha interior. En el episodio anterior los mencioné en detalle, puedes ir a consultarlos allá, no obstante aquí te hago un resumen rápido. El primero de ellos es Artha, que está relacionado con alcanzar prosperidad en todos los aspectos de la vida, abundancia, esto tiene mucho que ver con las posesiones materiales, con el ámbito financiero, con el mundo físico.
que es completamente válido, por supuesto, para tener una vida cómoda y abundante. El segundo propósito es Kama, que tiene que ver con disfrutar la vida, satisfacer aquellos deseos que cada uno de nosotros como seres humanos tiene en el corazón. El tercero es Dharma, que tiene que ver con vivir correctamente en línea con las leyes de la naturaleza, en armonía con el entorno, siendo muy conscientes de que la satisfacción de nuestros deseos no puede ir en detrimento del bienestar de los demás seres. Y el último es Moksha, que es liberación, recordando que en últimas somos el espíritu, que el cuerpo y la mente son instrumentos de elevación de conciencia para aprender en esta vida física, que además es un privilegio para avanzar en ese camino espiritual. Para identificar el propósito también puede ser útil hacerme preguntas profundas y honestas, como ¿cuáles son los deseos más profundos de mi corazón? ¿Qué es aquello que lo más profundo de mí quisiera hacer con esta vida? Y una pregunta que nos ayuda también a aterrizar un poquito más esto es ¿qué haría si este fuera mi último año de vida? ¿Qué haría? Sí, porque no tengo más oportunidades, tengo que hacer lo que quiero hacer. Esto me permite saber identificar qué es lo importante para mí, ¿sí? En qué quisiera enfocar mis esfuerzos para que mi vida no terminara sin haber realizado aquello que realmente satisface los deseos más profundos de mi corazón. Y eso no solamente en términos del trabajo, ahora hablé de los dones con relación al trabajo, aunque no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Es ideal que así sea. Sin embargo, hay otros espacios en los que también puedo poner en práctica esos talentos y hacer lo que me gusta. Por eso la relevancia de que cuando definamos nuevas intenciones nos demos la oportunidad de revisar todas las áreas de nuestra vida. El área laboral, que ya he mencionado, el área familiar, espiritual, intelectual, emocional, de salud y de estado físico, de las relaciones que entablo con los demás, de mi relación de pareja, la relación con mis hijos si los tengo, con los amigos. Todo esto es muy importante de revisar porque son dimensiones que me hacen el ser integral que soy. Y lo que nos pasa con alguna frecuencia es que enfocamos mucho nuestra atención, nuestros propósitos y proyectos en algunas de las áreas y descuidamos las otras. En ese sentido, les recomiendo hacer un ejercicio juicioso que seguramente toma algunas horas. Hay muchas fuentes en las cuales pueden consultar esas diferentes áreas que varios autores y varias metodologías proponen que debemos cubrir para revisar nuestra vida de manera integral y holística. Yo en particular hice un programa con Mindvalley, es una institución norteamericana que ofrece programas de crecimiento personal, sobre todo en línea, y allí hay un programa que se llama el Life Book, el libro de vida, muy recomendado, en donde se evalúan 12 áreas de la vida, preguntándonos cómo queremos que sea, cómo se encuentra en este momento y creando un plan de actividades para cerrar esa brecha. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio por si quieren consultar más información sobre el Lifebook y Mindvalley. Muy recomendado. Una forma muy tangible, inspiradora e incluso divertida de plasmar todo aquello que quieres sentir, hacer, tener o lograr en tu vida durante el nuevo año es crear un vision board o un mapa de sueños en el cual utilizas imágenes, palabras, afirmaciones para determinar aquellas metas que quieres lograr, aquellos sueños que quieres alcanzar y visualizarte en ese nuevo estado, generándote motivación y comenzando a mover la energía de manifestación. De esta manera cierro este primer paso, que es establecer claramente mi propósito de vida y alinear las resoluciones a ese propósito. El segundo paso es realizar una autoevaluación muy honesta para identificar aquellos hábitos o acciones que no están siéndote útiles para el cumplimiento de esas intenciones que te fijaste. Y además de que la evaluación sea honesta y compasiva, ya voy a hablar un poquito más de eso. La idea es que también sea sistemática, que puedas escribir de hecho el resultado y el trabajo que realices en todos los pasos que te estoy proponiendo aquí, porque eso te permite ver de manera más clara
el ejercicio, poder hacer mejor las conexiones y pues más adelante también te va a permitir revisar si efectivamente estás cumpliendo lo que te fijaste. Entonces, muy recomendable que puedas escribir ese propósito superior que identificaste para tu vida. También es muy recomendable que escribas las intenciones o resoluciones, así también puedes validar que efectivamente estén alineadas con ese propósito superior, ratificar algunas y de pronto descartar otras que tú dices, no, pues yo no sé para qué quería hacer esto, si finalmente no me está ayudando a ser feliz y a realizarme en los diferentes aspectos de la vida. Y viniendo a este segundo punto, también frente a cada resolución puedes escribir aquellos hábitos que no te están ayudando con su cumplimiento. Hay unos que son muy evidentes, otros no tanto. Dentro de los evidentes, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero mejorar mi estado físico y hoy en día no estás haciendo nada de ejercicio, pues bueno, ese es un hábito que necesitas cambiar y puedes ir más profundo, ¿no? También preguntarte, bueno, ¿y por qué no estoy haciendo ejercicio? Me da pereza, no tengo un espacio para hacerlo, no tengo el tiempo. Y allí puedes ir viendo qué es lo que tienes que transformar. Un argumento muy común para no realizar cualquier actividad nueva es no tener tiempo, ¿verdad? Y allí yo te sugiero que revises en qué estás utilizando el tiempo que tienes durante el día. Claramente este es un recurso limitado. Por supuesto, ahí sí no podemos comprar ni adquirir más ni extenderlo. Necesitamos hacer el mejor uso de las 24 horas que tenemos en cada día. Y por eso puede ser muy valioso que te preguntes qué estás haciendo, a qué hora te estás levantando, a qué hora te estás acostando, porque dependiendo de la hora en la que te acuestes, pues vas a poder levantarte más temprano o no. Además, tal vez del cumplimiento de tus deberes en que estás utilizando tu tiempo libre. Estás de pronto viendo mucha televisión, dedicando mucho tiempo a revisar las redes sociales, estás durmiendo mucho durante el día, qué sé yo, aquí solamente estoy mencionando algunos ejemplos que se me ocurren de oportunidades que puedes aprovechar para reemplazar las actividades que te están consumiendo mucho tiempo y no aporten al cumplimiento de tu propósito por actividades que te ayuden a acercarte más al cumplimiento de esas resoluciones. Hay otros hábitos que no son tan evidentes y que pueden estar perjudicando el cumplimiento de nuestras metas, no solamente de las metas personales, sino también de aquellas que tienen que ver con nuestras relaciones. Y aquí me estoy refiriendo a comportamientos o actitudes que mostramos en nuestro día a día que nos pueden estar generando conflictos con otras personas, que nos contraen el corazón, que nos alejan de la felicidad. Swami Shivananda, el maestro de la tradición con la que he aprendido yoga, llama a estos comportamientos vicios porque son lo contrario a las virtudes y porque nos generan una ilusión de separación del resto de los seres, que en últimas es eso, una ilusión. Desde la filosofía del yoga entendemos que todos estamos conectados, que todos somos uno y que nuestra esencia pura es dicha y amor. Así que estos vicios son comportamientos como el egoísmo, la lujuria, la ira, la avaricia, el odio y los celos, por ejemplo, que muchas veces hacen parte inconsciente de lo que hacemos todos los días. Y cuando se nos generan los conflictos o cuando reaccionamos a las situaciones desde estos comportamientos, en muchas ocasiones los justificamos culpando a los demás, ¿no? Porque es la otra persona la que hace que reaccione en ira, es la otra persona la que me hizo algo que me ofendió y por eso se me genera ese sentimiento de venganza, de odio, porque la otra persona no sé cómo está consiguiendo lo que tiene o lo que ha logrado y entonces por eso me genera envidia. Y aquí es muy importante asumir esa responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de elegir las actitudes que va a desplegar frente a las circunstancias del día a día. Y eso necesita indudablemente un ejercicio de reflexión personal muy profundo, de introspección y también muy honesto, preparándonos para sentir incomodidad, porque siento que esta es una de las zonas más sensibles en donde nos cuesta, ¿no? Nos hemos identificado tanto con el ego que muchas veces es más sencillo culpar a los demás por las cosas que ocurren y por mis reacciones que responsabilizarme por ellas, ¿no? De hecho, esta puede ser una resolución que te fijes en el campo espiritual. Realmente hacer esa transformación de dejar de culpar a los demás por las reacciones emocionales es un trabajo que creo que puede tomar toda la vida, pero que vale la pena comenzar a hacer.
Finalmente, aquello que me molesta de los demás no es nada diferente a un reflejo de lo que necesito transformar en mí misma. Es un espejo que me muestra esas oportunidades de mejoramiento personal y además eso es lo único que yo controlo, ¿no? Lo que digo, lo que pienso, lo que hago, las reacciones que tengo o no, porque pues no controlo nada de lo que hacen los demás. Este es un ejercicio muy de conexión con la intuición, de conectarnos con esas incomodidades que siente el cuerpo frente a ciertas actitudes, pensamientos, reacciones. Finalmente, el cuerpo nunca nos miente si a través de las emociones y de las sensaciones nos transmite la verdad de lo que estamos experimentando. Los pensamientos muchas veces nos engañan, ¿no? Porque tenemos ya creencias preconcebidas que inclusive muchas veces no vienen de nosotros mismos, sino que hemos aprendido culturalmente y nos pueden decir algo contrario a lo que es la verdad y la realidad, de lo que es el dharma, la forma correcta de hacer las cosas, porque muchas veces justificamos los comportamientos, ¿no? Que no solamente son destructivos para la armonía colectiva y social, sino también para nosotros mismos, de hecho, principalmente para nosotros mismos. Somos nosotros quienes perdemos la paz, quienes nos amargamos y desperdiciamos energía pensando y enfocando nuestra atención en los otros. Por eso tan valioso tener aquí en consideración los lineamientos y los preceptos de todas las tradiciones espirituales que nos enseñan esas virtudes que queremos cultivar en la vida, no solamente para vivir en armonía con nuestro entorno, sino también para cultivar una vida personal en paz y en sintonía con la energía de abundancia, de prosperidad del universo. Recuerden que finalmente nosotros cosechamos lo que sembramos, así que no se trata solamente de ser moralistas, sino de fluir con las leyes de la vida. Por su parte, la filosofía del yoga nos enseña unos preceptos fundamentales de la práctica que se llaman las yamas y las niyamas, las restricciones y las observancias en nuestro comportamiento. Las yamas, las restricciones, incluyen la no violencia, el decir la verdad, el no robar, el control de la energía sexual y también el no codiciar ni recibir sobornos. Por su parte, las observancias incluyen la pureza, la limpieza de todos los aspectos de nuestra vida, físicos, mentales, espirituales. También el contento, el cultivar un estado emocional ecuánime en todas las circunstancias de la vida. La disciplina, el estudio del ser como nuestra esencia, el espíritu. Y por último, el rendirse a la conciencia superior o a la divinidad. Y cierro este segundo paso de la autoevaluación honesta, elaborando un poco sobre el tema de la compasión, porque es importante que abordemos esta evaluación con una actitud propositiva de expansión de nuestro ser como una oportunidad de mejoramiento, de crecimiento y de evolución, en lugar de sentirnos inapropiados, inadecuados, malas personas por las cosas que podríamos hacer mejor, que tal vez no estamos haciendo muy bien. Finalmente, pues de eso se trata la vida, ¿no? De muchas veces aprender a través del error, y creo que también es una muy buena oportunidad para resaltar que los errores no son per se malos. Siento que nuestra cultura condena de manera muy fuerte los errores y son la mejor manera de aprender, ¿no? Lo vemos cuando somos niños. Cometemos errores cuando hablamos, decimos las palabras mal, las escribimos mal y hace parte del proceso de aprender a leer y a escribir. Nos caemos cuando estamos aprendiendo a caminar y simplemente de esa manera vamos aprendiendo qué hacer, qué no hacer, vamos generando fuerza y resistencia para hacer las cosas cada vez mejor. El tercer paso es establecer acciones más concretas a incorporar, modificar o eliminar en tu rutina diaria para lograr esas intenciones, esas resoluciones que te propusiste para el nuevo año. Aquí ya entramos en unas fases más metodológicas, tal vez menos filosóficas y estratégicas para realmente llevar a la realidad esas intenciones. Muchas veces se quedan solamente en eso, en intenciones, porque no definimos acciones más concretas. Por ejemplo, si tú dices quiero lograr un peso más saludable, pues necesitas determinar cómo lo vas a hacer.
hacer. Puedes eliminar, por ejemplo, la ingesta de alimentos procesados con muchos azúcares. Puedes incorporar más ejercicio, la realización de actividad física, entre otras cosas. Si, por ejemplo, lo que quieres es conseguir un nuevo trabajo, pues seguramente necesitas actualizar tu hoja de vida, postularla en una bolsa de empleo, hacer más contactos o networking para mostrar tu disponibilidad para nuevas oportunidades, qué sé yo. Y si quieres cambiar tu lugar de vivienda, por ejemplo, pues necesitas comenzar a identificar a dónde quieres mudarte, cuál es el presupuesto que tienes, cuál es la disponibilidad que hay en el mercado. Estos son ejemplos de acciones más concretas que es importante definir en este tercer paso para convertir esas intenciones que muchas veces se ven como sueños o proyectos muy grandes y etéreos en acciones más tangibles y medibles. También asegúrate de escribir esta lista de acciones al frente de cada una de las intenciones que te propusiste. El cuarto paso es definir una rutina ajustada con fechas de inicio. Aquí puede ser necesario que detalles un poquito más las actividades concretas que identificaste en el punto anterior para que se conviertan en acciones que puedas incluir en tu día a día y para que definas cómo y cuándo las vas a realizar. Volviendo a los ejemplos, si una de tus intenciones es sentirte más saludable, reducir el estrés y has decidido realizar ejercicio, practicar yoga, meditación, pues necesitas establecer cómo lo vas a hacer. Si vas a inscribirte a un gimnasio, si vas a contratar un profesor personalizado, si te vas a unir a algún grupo. Y de esta manera también establecer los horarios en los cuales vas a realizar estas actividades durante el día. Para esto lo que yo recomiendo es que en el cuaderno, en la agenda en la que estás realizando este ejercicio, utilices una página para escribir tu horario diario y allí registres las actividades que debes realizar para cumplir con tus responsabilidades. Entonces, si tienes hijos, ¿a qué hora necesitas levantarte para alistarlos para ir al colegio? ¿A qué hora necesitas estar en tu trabajo? ¿A qué hora también vas a almorzar, desayunar, cenar? Sí, esto de las comidas también es muy importante. Cualquier otra actividad o responsabilidad con la que necesites cumplir y a partir de esto identifiques los espacios que te quedan libres para incorporar estas nuevas actividades, como el hacer el ejercicio, practicar yoga, de pronto aprender alguna habilidad nueva si lo necesitas, comenzar a trabajar en aquellos proyectos nuevos que te has fijado. Algo muy valioso para buscar estos espacios libres en tu horario es establecer claramente a qué hora te vas a acostar y a qué hora te vas a levantar. También he encontrado que las primeras horas de la mañana son muy efectivas para realizar nuevas labores, sobre todo con lo que tiene que ver con la preparación para el día, por ejemplo, actividades de yoga, de meditación, de ejercicio, también de creatividad, de escribir, de estudiar. Entonces, si necesitas levantarte más temprano, es algo que puedes modificar dentro de tu rutina diaria y eso implica también acostarte más temprano para que te des el tiempo para una recuperación y un descanso completo. Por supuesto, si en tu caso particular el tiempo que tienes disponible es al mediodía, en la noche o inclusive los fines de semana, también puedes destinar este espacio. La idea de este paso del ejercicio es que sea lo más realista posible, porque muchas veces nos proponemos metas muy utópicas, muy con el deseo, y son esas las que tenemos mayor probabilidad de incumplir. También puedes considerar realizar algunas actividades 2, 3 veces a la semana, inclusive una vez a la semana. Es mejor que fijarse una meta muy estricta de realizar algo nuevo todos los días. Hay otras actividades que no necesariamente modifican tu rutina diaria, pero para las cuales es necesario que determines acciones para que comiencen a andar y una fecha de inicio. Por ejemplo, si quieres comenzar a comer más saludable, es necesario que definas dónde vas a conseguir esa comida con las características que deseas. Tal vez tienes la oportunidad de ir al restaurante cercano que te ofrezca ese tipo de alimentación, entonces defines eso, es importante que lo escribas, voy a ir a tal restaurante, o puedes contratar a alguien que cocine para ti,
puedes cocinar. Bueno, eso sí necesitarías involucrarlo en la rutina diaria. Es importante que definas eso. Cuándo vas, por ejemplo, a buscar el restaurante, a contratar el domicilio y desde cuándo vas a comenzar a hacerlo. De la misma forma, por ejemplo, si lo que quieres es conseguir un nuevo trabajo y ajustar tu hoja de vida, eso es algo que se hace una vez o en algunas sesiones, no es algo que vas a hacer todos los días. Entonces también es fundamental que te fijes un espacio en tu calendario para hacerlo, con fecha y hora específica, para que destines tu concentración, tus esfuerzos en realizar y completar esa tarea. Aquí lo que queremos es dar ese primer paso para comenzar la transformación, para echar a andar la realización de esas intenciones. Hay otras actividades que no se realizan a diario, que tienen una frecuencia más espaciada y que también es necesario que identifiques claramente. Por ejemplo, si una de tus intenciones es pasar más tiempo de calidad con tu familia o con tu pareja, puedes querer realizar con ellos una salida mensual a un sitio especial o realizar alguna actividad particular. Entonces es importante también que definas en qué momento del mes lo vas a hacer, si le pongas también fechas. Y otro tipo de actividades pueden ser más espaciadas. Por ejemplo, si dices yo quiero asistir a un retiro para relajarme, para reconectarme con mi esencia, eso puedes hacerlo semestral o anualmente, son algunos ejemplos. Allí mi recomendación es que también escribas eso, definas con qué frecuencia lo vas a hacer y le pongas los meses si es posible, inclusive los días particulares en los que vas a hacer eso. Comiences a destinar tiempo en tu calendario para que esas actividades queden programadas y puedas asimismo también definir de ahí para atrás qué necesitas para prepararlas y para hacerlas realidad. El quinto paso es buscar el apoyo de otras personas, de grupos o de comunidades para que te ayuden y te motiven en el cumplimiento de tus resoluciones. Es usual que cuando vamos a crear o a cambiar los hábitos, la fuerza de la costumbre, de la inercia nos arrastra a los hábitos anteriores, ¿verdad? De manera que se requiere un esfuerzo adicional, más fuerza de voluntad y disciplina para hacer esa transformación. No en vano dicen muchos autores que para crear un nuevo hábito se requiere practicarlo consistentemente por 21 días o por 28 o por 66. Bueno, hay diferentes teorías, pero sí por un periodo de tiempo determinado sin faltar un día para que la costumbre se cree y se reemplacen los hábitos anteriores. Así que este esfuerzo muchas veces nos hace sacar excusas, ¿no? Y por eso pertenecer a un grupo, a una comunidad que esté realizando esas nuevas actividades que quieres incorporar en tu vida es muy poderoso. Esa es la fuerza de lo colectivo. Es la motivación de personas que tal vez llevan un poco más de tiempo que tú realizando eso a lo que aspiras. Entonces también tienes inspiración, ayuda, experiencia. Eso es lo que en la práctica de yoga llamamos el satsang o la satsanga, ese grupo de conocimiento y de energía colectiva que nos impulsa a avanzar en el cumplimiento de esos propósitos. Por otra parte, se genera algo que en inglés se llama accountability, que es la rendición de cuentas, porque cuando estás participando en una actividad con otras personas, tienes el compromiso con ellos de encontrarte, de asistir a la clase, a la cita, y esa es una motivación extra que te impulsa a cumplir con esas nuevas actividades que te has propuesto. Cuando te guardas para ti solito las resoluciones, es muy fácil sacar excusas, posponer, postergar, porque finalmente pues nadie se va a enterar de que estás incumpliendo. Y los seres humanos tenemos esa característica, ¿sí? No queremos quedar mal con otros, queremos cumplir y queremos de alguna manera demostrarnos que tenemos la disciplina, la resolución y la fuerza para cumplir nuestras metas. He escuchado mucho eso recientemente, comenzando el año, de personas que han querido comenzar su práctica de yoga, de meditación, y me han dicho, no, es que no he logrado hacerlo sola, no tengo la disciplina, no saco el tiempo. No obstante, inscribiéndome a las clases siento que voy a poder hacerlo. Y es una gran motivación. De hecho, las clases que ofrezco son bien temprano, a las 5 de la mañana, y las personas me dicen, así tengo la motivación de levantarme temprano porque sé que tengo una cita contigo, con el grupo, y además porque he pagado
pagado algún dinero. Esa es otra cosa que puedes buscar hacer, inscribirte en un curso, una membresía relacionada con lo que quieres lograr, porque cuando inviertes dinero estás mostrando compromiso, ¿sí? No es simplemente una idea que se queda en el aire sin aterrizar, sino que tienes el compromiso y la determinación para llevarla a cabo. También muchas personas se levantan temprano o asisten al gimnasio o a un curso en el que se han inscrito porque saben que han invertido el dinero y quieren aprovechar al máximo este recurso. Y esa es otra gran motivación para avanzar en el cumplimiento de tus propósitos, para crear el hábito, la disciplina y paso a paso ir construyendo esa vida que sueñas. El sexto paso es ejecutar el plan, un día a la vez, llevar a la realidad aquello que escribiste en el papel, esa rutina diaria que modificaste, las actividades que involucraste dentro de tu calendario para comenzar a transformar tu realidad, para comenzar a crear esas nuevas cosas que te propusiste, esos nuevos hábitos, emociones, competencias, habilidades que en últimas, después de la repetición, de la disciplina, la constancia, van a generar una transformación profunda en tu vida. Esta puede ser la parte más difícil del proceso porque es donde se nos genera la resistencia, ¿no? La resistencia al cambio, donde podemos comenzar a sacar excusas, donde se pueden comenzar a presentar otro tipo de obstáculos externos que realmente van a poner a prueba nuestra fuerza de voluntad, nuestra disciplina y nuestro deseo real de realizar la transformación que estamos buscando con estas resoluciones. Así que aquí es necesario ser muy conscientes de que vamos a sentir incomodidad, de que va a requerir esfuerzo, de que vamos a necesitar invertir energía extra para salir de nuestra zona de confort y cultivar esa constancia que eventualmente va a hacer que estas acciones se vuelvan más naturales, más cómodas y fluyan de manera más sencilla. El séptimo y último paso que te propongo hoy para cumplir con las resoluciones de este nuevo año es hacer un seguimiento de cómo vas con el cumplimiento del plan. Esto implica sacar un tiempo para evaluar con alguna periodicidad cómo va la ejecución de lo que planeamos frente a la realidad. Aquí es donde podemos encontrar que tal vez necesitamos realizar algunos ajustes por varias causas. Puede ser porque la vida pues finalmente está cambiando, nos presenta situaciones inesperadas que hacen necesario que modifiquemos nuestros planes. También puede ser porque tal vez encontramos que los planes fueron muy ambiciosos y nos propusimos cosas de pronto más allá de nuestra capacidad de tiempo, de energía, de lo que podíamos hacer, y pues eso muchas veces solamente lo sabemos cuando comenzamos a ejecutar las actividades planteadas. Así que es muy recomendable realizar este pare para determinar qué ajustes necesitamos hacer, porque en últimas recordemos que las resoluciones que nos hemos planteado están alineadas con nuestro propósito de vida y por tanto son significativas, tienen relevancia, y en la medida de lo posible queremos buscar acomodar, ajustar lo que sea necesario para en últimas cumplir con esas metas. Puede ser que de pronto requiramos más tiempo porque pues las circunstancias actuales no nos permiten dedicarle tanto como quisiéramos. Puede ser inclusive que tengamos que aplazarlas. También puede pasar mucho porque cuando nos fijamos las resoluciones definimos 15 cosas que queremos lograr en el año y pues de pronto físicamente no es posible. Es ideal que identifiquemos eso en las etapas anteriores, pero muchas veces necesitamos pasar por la experiencia para darnos cuenta de que no podemos hacerlo todo a la vez, ¿no? Entonces puede que sea necesario posponer, ajustar, ir más despacio. Y aquí también la invitación es a que seamos muy compasivos con nosotros mismos, evitar ese juicio del éxito o del fracaso, en este caso, que sintamos que no tenemos las cualidades necesarias para cumplir con esas metas, que no somos lo suficientemente fuertes, capaces, inclusive merecedores de lograr aquello que nos proponemos porque tuvimos algunos tropiezos para cumplir los planes iniciales. Aquí lo importante es evitar desfallecer, evitar esos juicios, ajustarnos y acomodarnos.
Cuando somos muy estrictos apegándonos a los planes que definimos inicialmente, podemos generar frustración. También podemos sentir abrumamiento porque finalmente por las circunstancias que sea, pues no podemos cumplir con lo que nos fijamos. Entonces, la invitación es a ser flexibles, a ser compasivos, reconociendo que más allá que cumplir un plan por cumplirlo, tal vez por mantenernos apegados a nuestro ego de querer hacer todo lo que definimos inicialmente, necesitamos también esa humildad de aceptar lo que no podemos hacer, y eso pues no nos quita, de hecho nos pone mucho porque nos da la tranquilidad de en últimas lograr los propósitos. Recuerden que aquí el objetivo no es cumplir el plan. El objetivo es lograr esas resoluciones, esas metas que tienen un significado profundo para nuestra vida, que nos van a ayudar a construir esa vida que soñamos, a ser las personas que queremos ser, a tener las experiencias, las emociones que queremos que prevalezcan en nuestra vida. Entonces, por eso el plan es simplemente un medio, no es el fin, y como medio, como herramienta, pues necesitamos ajustarlo y cambiarlo cuando sea necesario. Un ejemplo de un instrumento que es muy útil para hacer seguimiento al cumplimiento de las resoluciones es el diario espiritual que diseñó el maestro de mi tradición de yoga, Swami Shivananda, y es simplemente una hojita en donde están listadas todas esas acciones que queremos cumplir, y nos pregunta por las métricas para evaluar cómo vamos con el avance de los diferentes objetivos. Y la idea es diligenciarlo diariamente en la noche, evaluando lo que hicimos durante el día. Este diario cuenta con unas preguntas que creo que pueden ser útiles en todos los casos, no solamente para quienes practicamos yoga, y que voy a compartir contigo aquí porque tal vez te pueden servir de inspiración y de referencia para darte una idea de cómo hacer el seguimiento del cumplimiento de tus planes. Este diario pregunta, por ejemplo, a qué hora me levanté y a qué hora me acosté, cuántas horas dormí. También pregunta cuánto tiempo medité, cuánto tiempo hice ejercicio, si me expuse al sol, estuve en contacto con la naturaleza. También cuánto tiempo estuve estudiando, leyendo, cuántas páginas leí hoy, no necesariamente de libros espirituales, también puede ser de libros de otros temas o disciplinas que quieras aprender. También pregunta por la alimentación, si consumí una alimentación saludable ese día, si tal vez hice ayuno, qué actividades de servicio a los demás realicé y por cuánto tiempo. También pregunta por las cualidades que cultivé ese día, por los sentidos que pude controlar y de la misma manera por el tiempo que perdí de pronto en chismes, hablando mal de los otros, viendo mucha televisión, cuántas veces y cuánto tiempo estuve enojado, cuántas mentiras dije. Si dediqué tiempo a agradecer, a orar o a realizar cualquier otra actividad de conexión espiritual. Como les digo, pues este diario es muy puntual para lo que tiene que ver con la práctica espiritual. No obstante, pues hay unas actividades que todos realizamos todos los días y puede ser un buen ejemplo para que te lleves una idea de cómo evaluar periódicamente. No tiene que ser todos los días, pero sí semanalmente o mensualmente, cómo va el avance del cumplimiento de tus planes. Como ves, este puede ser un proceso permanente, ¿no? Es el proceso de la vida, de ir evolucionando, creciendo, madurando. Realmente creo que no es algo solamente que se tome tal vez un par de horas el 1 de enero de cada año y ya, sino es un proceso constante. Siento yo que es vivir la vida intensamente, con toda la responsabilidad de hacer lo mejor posible con ella y de realizarnos como seres humanos, vivir a plenitud, con alegría, con satisfacción y cumpliendo nuestra misión en la vida. Bien, aquí termino este episodio esperando que la información que compartí contigo hoy te sea útil para iniciar este año con propósito, con las acciones y los esfuerzos enfocados en lo que quieres hacer de tu vida, esperando que te haya generado algo de inspiración y que lo hayas disfrutado. Gracias por escuchar este episodio. Por favor, déjame en los comentarios tus preguntas, reflexiones o sugerencias de nuevos temas sobre los que te gustaría que hablara.
Te invito a consultar mi página web www.yoga-ser.com y a seguirme en redes sociales para estar al tanto de los programas de clases, cursos, retiros y otros eventos que creo desde el corazón para ti. Hari Om Tat Sat.